Vincent Felitti oyó a una joven de 18 años decir que el sobrepeso pasa desapercibido y eso necesita ser. A partir de eso, Felitti hizo un gran estudio de experiencias adversas en la infancia y descubrió una correlación directa entre el número de experiencias adversas infantiles y mayor uso de urgencias, mayor uso de medicamentos recetados y muertes prematuras. Hola, bienvenidos al show de Pregúntale a Julie Ryan. Unimos espiritualidad y practicidad para que vivas con propósito y alegría. Hoy tengo una sorpresa. La doctora Christian Northrup está aquí y hablaremos del componente emocional de las enfermedades y padecimientos. La doctora Northrup es ginecobstetra certificada, autora de bestsellers del New York Times y ha estado en programas como Oprah, Good Morning America y Dr. Oz. Además, la doctora Northrup presentó 8 especiales de PBS y es egresada de mi entrenamiento, Angelica Tennant. La llamo el hada madrina de la salud femenina y es una querida amiga. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan este episodio con familia y amigos. Ahora hablemos con la doctora Northrup. Chris, bienvenida al programa. Encantada de tenerte de vuelta por tercera vez, campeona. Lo sé. Recuerdo la primera vez que vine. Estaba en Deer Isle y estaba... Sí, solo hablamos de mi historia y cómo llegué aquí y todo eso. Así que esto es divertido. Lo sé. Eres la única invitada 3 veces. Intento alcanzar a Oprah. ¿Cuántas veces fuiste a su show? 10. Bueno, nos falta mucho. Como sabes, te llamo el hada madrina de la salud femenina. Y lo eres. Para mí, eres la reina. ¿Sabes? Tú he aprendido tanto de ti que se me llenan los ojos de lágrimas al pensarlo, porque te vi en Oprah hace más de 30 años. Y yo tenía 30 y tantos, y hablabas de hormonas, menopausia y de conectar emociones con lo médico. Y pensé, Dios mío, esta mujer resuena conmigo. Y eso fue antes de meterme en lo woo-woo. Ni siquiera sabía aún de lo woo-woo. Y pensé, ok, compré tus libros y los leí. Y luego, al entrar en la perimenopausia, supe qué hacer. Y todo te lo debo a ti. Y eso fue mucho antes de conocerte o ser amigas. En nombre de la humanidad, gracias. De todas las mujeres y de mí. Sí, es bueno porque, ¿sabes? Tras los últimos 4 años, con tanto cambio cultural, ¿sabes? Se me olvida que de hecho ayudé a algunas personas entonces, ¿sabes? Eso es genial. Sí. Dios mío, fuiste la primera que habló de componentes emocionales involucrados en las cosas médicas y sigues siendo una de las pocas personas que hablan de ello. Sí. Eso es realmente en lo que quiero enfocarme hoy. Te tendremos de vuelta para la número 4 porque intento alcanzar a Oprah. Ok, entonces volverás para la número 4 y repasaremos muchas cosas médicas. Pero pensé sería interesante ver el componente emocional de enfermedades y padecimientos en mujeres sobre todo. No es solo para mujeres, afecta a los hombres también, pero llevas 40 años hablando de esto. Así es. Y nadie más lo ha hecho. No, porque nuestra cultura no sabe qué hacer con eso, porque no tenemos lenguaje de empoderamiento, tenemos lenguaje de victimismo. Y entonces eres víctima de tus genes o de tus padres o víctima de tu cuerpo. En medicina nos enseñaron que el cuerpo femenino era inferior al masculino. Me encanta cuando dices que enseñas a las mujeres lo bueno de sus cuerpos. Habla más sobre eso. Ok. El cuerpo femenino es el vehículo. La nueva vida humana llega a la Tierra y los procesos de concepción, gestación, parto y nacimiento son como Dios
se manifiesta físicamente, tridimensionalmente. Así que todos esos procesos son sagrados. Un místico antiguo medieval, Meister Eckhart, dijo: por toda la eternidad, Dios yace en cama de parto, dando a luz. La esencia de Dios es dar a luz. Si una mujer tiene un embarazo físico, o como sabes, son las mujeres, vienes de un evento de voluntarias. En todas partes, una mujer contacta su innata energía creadora de vida. Generalmente hay cosas que mejoran la vida: comida deliciosa, baño limpio, cama bien hecha, un ramo de flores. No podemos evitarlo. En general, las mujeres organizan celebraciones familiares y piensan en lo necesario para este cumpleaños o lo que sea. Algunos hombres lo hacen, claro, pero en general es un arte de energía femenina que nutre la nueva vida. Y por eso, y sé que tienes un hijo en deportes, pero por eso cuando un atleta está en el campo, sabes, dice: hola mamá, sabes, mírame mamá. Nunca dicen: mírame papá. No lo hacen. Es hola mamá, sabes, le dan la atención a quien los trajo a través de su cuerpo. Y mi hijo Jonathan, si alguien de su equipo, Alabama, se lesiona, me manda mensaje: mamá, escanéalo, arréglalo. ¿Qué pasa? ¿Tiene el tendón de Aquiles desgarrado? Arréglalo, lo necesita en el juego. Incluso hace eso, ya sabes, llamar a mamá. Mamá, arregla a este tipo. ¿Puedes curarlo? ¿Puedes? Me encanta, es lo mejor, lo es. Todos deberían trabajar con Julie y aprender esto porque necesitamos a todos. Manos a la obra. Sí. Bueno, y creo que esa curación es multifacética. Y ha sido mi experiencia. Y, de nuevo, te oí esto por primera vez hace 30 años en Oprah, que es espiritual, médico, físico, es asumir responsabilidad, sentir que eres digna, que mereces buena salud, incluso si eres mujer, porque toda la investigación se ha hecho en hombres. Sí, ya sabes, habla más de eso, pero sé lo suficiente para saber que muchos medicamentos dados a mujeres son dosis probadas en hombres y nunca probadas en mujeres. Muy cierto. Y por cierto, el Prozac se lanzó tras un estudio de 12 personas por 3 semanas. Creo que todos nos horrorizaríamos si realmente supiéramos lo que pasó. Por ejemplo, hay una publicación médica famosa, J. Wiley and Sons. Acaban de retirar 18 revistas porque la mayoría del material era ciencia comprada, no era verdad, no era ciencia real. Y Marcia Engel, editora en jefe del New England Journal en los 90, dijo: no me hace sentir mejor saber que casi no hay estudios científicos publicados hoy en los que puedas confiar. Así que siempre quieres saber quién está detrás y seguir el dinero. Pero en general, lo femenino ha pasado a segundo plano frente a lo masculino. En la escuela de medicina, en mi época, me dijeron que los inteligentes eran internistas y los tontos gineco-obstetras. No es broma. Eso pasaba y recuerdo pensar, y le dije a un profesor: ok, el médico es responsable de la siguiente generación del embarazo, el momento más importante de tu vida. Esa es la gente tonta. Eso canalizamos. Ahora ha cambiado por completo, pero en ese momento eso sucedía por un tiempo y ya sabes, y que el parto era algo de lo que querías rescatar a una mujer. Vi cómo la tasa de cesáreas se disparó
al 25% en mi internado por el monitoreo fetal. Y hasta hoy, a pesar de Hewlett-Packard, ningún estudio demuestra que el monitoreo fetal haga más que aumentar cesáreas. Bueno, aumentó el estrés de la madre porque en mi trabajo de parto mi esposo decía, oh Dios, viene una fuerte, prepárate. Y finalmente le dije, aléjate de eso, me estás estresando. No necesito tensarme, anticipando esta horrible contracción. Así que me alejé del monitor. Bien por ti. Para que pudieras sentir por dentro lo que pasaba, lo que noté. Y ahora en esta sociedad tecnológica, olvidamos sintonizar con lo que sabemos dentro. Si entras al cuarto de una mujer en parto, le preguntas cómo está y mira el monitor en vez de, ya sabes. ¿Cómo estoy? Bueno, no. Tienes que mirar la pantalla para saber. Incluso si está rota, hacen lo mismo. Ay, Dios. No me pusieron medicamento con Jonathan porque nació muy rápido. And I recuerdo en mi dolor que me volaba la cabeza. Duró solo unos 20 minutos. Le dije a mi obstetra, ya no quiero hacer esto. Y dijo, sí, lo sé, pero cariño, el tren ya salió de la estación. Está sucediendo. Hay un momento increíble en la transición donde piensas, ok, ya terminé, me voy, me largo, no voy a hacer esto. Sí. Bueno, lo que más me vuelve loca con mis clientas, la mayoría de las cuales son mujeres, la mayoría de nuestra edad, es que las ven a veces muchos médicos y les ofrecen un antidepresivo o un ansiolítico porque les dicen, oh, solo estás siendo histérica o solo estás estresada o lo que sea. Y entonces las detecto porque vienen a mí cuando han visto a múltiples médicos y no están recibiendo ayuda y estarán llenas de moho o estarán, ¿sabes? Tendrán alguna otra cosa importante pasando que nadie ha detectado. Veo cándida sobrecrecida, mojo, implantes de seno con fugas. Puedo ver cosas así, ¿sabes? Cuando detecto a alguien y me vuelve loca. Especialmente cuando a una mujer le han hecho una histerectomía total y no le recetan hormonas. Y cuando regresa, años después, y dice, estoy hecha un desastre y quieren darle un antidepresivo. Me vuelve loca cuando eso pasa y es la mayoría de las veces. Bueno, porque así es. Así lo hemos hecho por años. Piensa en la palabra histerectomía. Viene de la palabra histeria. Y recuerdas la película sobre Walt Whitman, Beautiful Dreamer, y en su época como poeta popular, quitaban los ovarios a las mujeres si se ponía respondona, cerca de la menopausia. Wow. En la menopausia, una mujer halla la voz que a menudo perdió al menstruar y entonces quiere encajar con sus compañeras, ser agradable para los chicos, todo eso. Es casi como si el chakra inferior se abriera porque ahora le llegó la menstruación. Y entonces las amígdalas se cierran y no habla. Pero luego, en la perimenopausia, quien realmente es, regresa rugiendo. Y nuestra cultura no quiere eso porque estamos, ya sabes, la mujer posmenopáusica dice, la verdad, siempre he dicho, si quieres saber dónde está tu poder, está en el lugar al que te han enseñado a temerle. Como, oh vaya, ya eres menopáusica, estás vieja y nadie te querrá, ese tipo de cosas. Pero aquí está el poder, porque dices la verdad. Recuerdo cuando mi madre cumplió 75 u 80, dijo, es tan liberador. Puedes decir lo que quieras, porque no te importa. Sí, ya no necesitas encajar. Sabes, generalmente has recibido tus golpes. Haz lo que sea que hiciste y no te importa. Así que, sabes, ¿podría alguien por aquí decir la verdad? Y necesitamos eso ahora, en nuestra sociedad, y mucho. Sí. Cambiando un poco de tema, quiero ver cómo las emociones influyen en condiciones
médicas. ¿Has descubierto eso en tu larga carrera, tanto al ejercer como enseñando a mujeres del mundo durante las últimas décadas? Sin duda. Y en mi enorme Biblia de salud femenina, cuerpos de mujer, sabiduría de mujer. Es así de grande, pero hay una tabla sobre qué emociones van, a dónde. Toda falta de facilidad, dis-ease, es biosimbólica, una forma maravillosa de vivir. Por ejemplo, Julie, tuve un problema en la rodilla derecha 3 meses, casi curada. Si fuera normal, del montón, vería a un cirujano ortopédico, quizá una resonancia magnética, ya sabes, todo eso. Pero yo sabía que no hay razón para que esta rodilla duela. Bueno, sí hay razón, y voy a averiguar cuál es. Y se trata de avanzar en el mundo diferente. Es el lado derecho. Ese es el lado masculino. Y soy muy buena en, bien, escribamos otro libro. Puedo hacer eso con las manos atadas. Estoy en una etapa donde necesito dar un paso atrás, recibir, divertirme más. Sí, puse aceite de ricino. Hice cosas con pilates para alinear mi masajista e hice afinación del biocampo, ¿sabes? Y aún tenía mucho a mi madre en mi lado derecho, lo cual fue divertido de descifrar. ¿Qué quieres hacer ahora? Los senos. Hablemos de los senos. Se tratan de dar y recibir. Y ahora en nuestra cultura se ha enseñado a las mujeres a tener miedo de sus senos. Sabemos, y hay literatura increíble, que las mamografías hacen más daño que bien. Pero a las mujeres se les entrenó a pensar que una mamografía salva vidas. Y eso, la ciencia no respalda eso por cada vida salvada. Has arruinado unas 300 vidas con radiación innecesaria, cirugía, miedo, esas cosas. Necesitas pensar en estos senos como almohadas del corazón. Son almohadas del corazón. Y a menudo las mujeres tienen problemas en senos al anhelar amor, conexión, relacionados con la espalda, que se aleja. Necesitamos aprender a recibir amor, a recibir placer, y comienza con aceptarnos, base de la increíble carrera de Louise Hay y su librito azul, Las causas mentales de la enfermedad física. Guardaba ese librito en mi cajón. Si alguien llegaba con, digamos, 6 episodios de vaginitis por cándida al año, yo sabía que no es deficiencia de monistat. Es otra cosa. Debes empezar a ver tu cuerpo biosimbólicamente. No es que no uses la medicina moderna, pero sí significa si realmente quieres curarlo. Debes hacer el trabajo biosimbólico. Te doy un ejemplo concreto de mi vida. Durante la perimenopausia, desarrollé un fibroma en el útero así de grande. Una vez en Nueva York, a veces me desato un poco y dije, tengo un fibroma tan grande como la cabeza de mi esposo. Ahora, la verdad es que un fibroma es creatividad que aún no ha nacido. ¿Qué es el útero, sino el símbolo de donde gestas tus creaciones físicamente? Así que entonces decidí, finalmente, porque había hecho cambios en la dieta, 100 tratamientos de acupuntura, todo eso, dije, ¿qué estoy haciendo? Cansada de parecer embarazada, dije. Conozco un buen cirujano. Lo adoro. Ve y sácatelo, ¿no? Al ir a anestesia, pedí al anestesiólogo decir afirmaciones sanadoras. Es el trabajo de Peggy Huddleston. Prepárate para cirugía, sana rápido. Hizo su trabajo fundamental en el New England Baptist Hospital con pacientes de reemplazo de cadera. Aprendían a relajarse mucho y decir a la sangre que dejara.
el área operatoria. La gente salía del hospital mucho antes. Tuvo un ensayo controlado. Yo hice mis afirmaciones sanadoras. La principal fue: cuando despiertes, dicho por el anestesiólogo al dormirte, por estar hipersugestionable, el patrón que causó esto habrá dejado tu cuerpo. Eso le pedí que dijera. 2 años después era soltera. No digo que culpo a mi esposo por causar esto, para nada, porque eso tampoco ayuda. Era yo, preparándome para asumir responsabilidad por qué en esa relación me hizo restringir mi energía creativa. Es poner tu energía creativa en un callejón sin salida, un trabajo o relación. Seguí intentando que el matrimonio funcionara cuando ya había terminado. Sí, yo también tuve un fibroma. Era grande y en las tomografías, antes de la cirugía, tenía una cara. Parecía tener ojos. Casi parecía una cara de calavera. Tenía ojos, tenía nariz, como que tenía boca. Y mi ginecóloga, y nos miramos la una a la otra, dije: ¡santo cielo! Mira esta cosa. Y ese suministro de sangre que también llegaba ahí, ¿sabes qué? Fue justo antes de vender mi compañía de dispositivos quirúrgicos, lo que me llevó a Ask Julie Ryan. Ahí está. Como si tú, y aquí está la cosa, todos, si pudiéramos verlo intelectualmente, no se manifestaría en nuestros cuerpos. Por eso no te castigues. Si fuera fácil, no aprenderías nada aquí en la escuela Tierra. ¿Verdad? Bueno, y el punto es que no tiene que involucrar una relación. Puede ser otra cosa que se nos está guiando a hacer. Y me contuve con todas estas cosas esotéricas porque pensé: Dios mío, la gente va a pensar que estoy completamente loca. Y tengo todas estas empresas y va a afectar a mis empresas. Bueno, la empresa se vendió. No tuve que preocuparme por las otras que todavía tenía. Y pude empezar. Pude exponerme y hacerlo de Ask Julie Ryan. No es que fuera fácil, o sea, daba miedo. Ahora no me importa si a alguien no le gusta lo que digo. Bien, que se pongan a ver fútbol o Netflix o lo que sea, no me importa. Pero cuando empecé con esto, me importaba porque pensé que podría tener un efecto negativo. Respecto a tu punto, es la primera vez que lo oigo descrito así. Y ahora tiene sentido al mirar el calendario y ver, ok, ahí fue cuando todo eso pasaba. Vender la compañía me liberó. Sí, me liberó de tener que preocuparme por eso. Y eso liberó mi capacidad de hacer lo que se me guiaba a hacer y a lo que me resistía fuertemente. Lo creativo puede ser una relación, una carrera, una mudanza o una combinación de varias cosas. Una combinación de cosas. Imagino, sí. Pero también en la perimenopausia detienes la ovulación, así que tienes predominio de estrógeno y eso alimenta el fibroma. Esa es la parte física. Y el período perimenopáusico de 6 a 13 años, salvo histerectomía o radiación, es un renacimiento. Regresas a la adolescencia y ahora encuentras tu voz y ahora tienes agencia en el mundo. A los 12 o 13 años no la tenías. Estabas a merced de lo que sea que estuviera pasando en tu familia. Pero ahora tienes los medios para crear la vida que realmente deseas. Y así, sí, y lo harás. Te bloquearás a ti misma en la medida en que no te permitas dar un salto de fe. Y fue, por supuesto, un salto de fe para ambas. Realmente, para mí salir con esto. O sea, tuve amigas que me decían: ¿podrías, por favor, no hablar de acupuntura, meridianos y ki y chakras? Pierdes toda credibilidad. Sí, pero aquí es donde está. Así alguien puede entender lo que pasa. Así que no puedo callarme.
aunque, sabes, podría esconderme más dentro de la profesión. Bueno, sí. Y lo interesante contigo en los años que te conozco, y admiro aún antes de ser amigas, es que tienes razón. Cada vez que Dios te crucifican por esto, Sí, y cada vez es como ni siquiera, o sea, dejé de cuestionar si tenías razón o no hace años, pero cada vez que sales con algo, ya sea como, ya sabes, mantener el cordón umbilical conectado, en lugar de cortar el cordón umbilical justo al nacer o sugerir a las mujeres usar métodos alternativos para sanar, además de la medicina occidental conocida y ya sabes todo lo reciente que vemos, cada maldita vez que pasa. Tienes razón en eso. Así que, ya sabes, si tuviera una rama de palma, te abanicaría con ella o algo. Así que ha sido notable ver cómo se desarrolla todo eso. Ha sido mi experiencia que todo tipo de condición médica, enfermedad, padecimiento, lo que sea, siempre hay un componente emocional energético. Al final de cada sanación, hago miles al año. Hago la sanación de la membrana energética. Es el contenedor de la energía que conforma cuerpo y espíritu, y siempre hay una brecha en esa membrana que recuerda a plástico de cocina delgado y elástico o tripa de salchicha, ya sabes, esa membrana delgada, para embutir. Me visualizo entrando en ese desgarro o agujero y veo una escena en mi ojo mental. Se me da un año. Una escena, un poco sobre lo que pasó. Acabo de colgar con una clienta y le dije que el año era 1962. Te veo, pareces estar en 8º o 9º grado. Estás en un pasillo de escuela. Hay casilleros a cada lado y me parece que estás mortificada. Tiene que ver con un grupo de chicas. Tiene 78. Supo exactamente qué era y forma un bloqueo de energía, como lo percibo. Mis analogías son graciosas a veces. Es como me llegan. El bloqueo me recuerda a un grano de maíz palomero sin reventar. Luego, otros eventos, la energía se acumula encima, causando presión, provoca un reventón en la membrana. Los cuerpos pierden energía el 100% de las veces antes de una condición médica. Esta es mi interpretación de lo que pasa. Me encantaría tu opinión y aporte. Mi interpretación es que el cuerpo es como la gota que derrama el vaso, diciendo, ok, quiero que prestes atención a esto que ha estado ahí mucho tiempo. Y no has lidiado. Has estado ocupada, criando familias, desarrollando tu carrera, haciendo lo que sea. Y entonces es como si el cuerpo dijera, oye, de verdad, pon atención a esto, porque aquí está el síntoma de esta enfermedad, siempre curable. A veces, la muerte es la cura, en mi opinión, pero todo es sanable y es la parte más importante de una sanación energética, como lo percibo. No tengo tiempo en mi programa, pero en consulta privada siempre lo hacemos porque, en mi opinión, podemos arreglar partes del cuerpo todo el día, pero si tienes fuga de energía, ¿de qué sirve? Es como, pensaría que viste eso en tu consulta con tu paciente que regresó con 6 infecciones por hongos en un año. Constantemente, constantemente. Así es como es. En el chamanismo, dirían que parte de tu alma se atoró en el tiempo. Por eso, una práctica es la recuperación del alma. Y el radiestesista Raymond Grace dijo, no sé explicarlo, pero veo muchas almas fragmentadas. Es casi como si un pedazo de ti se congelara en el tiempo. Porque para un niño pequeño, o déjame darte un ejemplo de uno de mis libros. Anne-Marie Colban fundó la Natural Gourmet Cooking School en Manhattan y nos hicimos amigas. Era cocinera macrobiótica hermosa. A los
50 y tantos, 60 y tantos, desarrolló presión alta, sin razón aparente, de la nada. Comía perfecto, todo bien. Vio a un internista astuto en Nueva York y él le dijo, quiero que usted estaba tratando de averiguar por qué pasaba esto. Porque a veces necesitas fuerza del ego adulta para regresar y sanar a esa niña, parte de ti. Se acostó en Central Park. Simplemente, ella tuvo la intención. La intención lo es todo. Tuvo la intención de saber qué era. Se acostó en Central Park y le vino un recuerdo de cuando tenía 2 años, durante la ocupación nazi de Holanda, y su madre la dejó en un sótano con un montón de extraños para salir a tratar de encontrar algo de comida. Y Anne-Marie sabía que si su madre no regresaba, ella estaba muerta, porque no tenía a nadie allí con quien estuviera. Era un montón de extraños, y entonces quedó muy aterrorizada. Ahora tenía suficiente fuerza del ego para regresar en el tiempo, y quiero decirle a la audiencia cómo hacer esto. Para regresar en el tiempo, hacer madurar esa parte congelada que se manifestaba como terror. Cortisol, epinefrina y presión arterial alta. Y después de hacer eso, le tomó como 2 días. La presión arterial se normalizó. Nunca volvió a subir. Y entonces, Doris Cohen, la doctora Doris E. Cohen, quien trabajó con gente en sueños y es psicóloga clínica, dijo que lo que pasa con un trauma infantil o en cualquier momento es que te atoras. Los sistemas endocrino, inmune y nervioso central se atoran. A esa edad te metes en tu cabeza para sobrevivir. Seguiré adelante, seguiré adelante. No tengo tiempo para perder el control. Y cualquier cirujano o adulto te dirá que hay momentos en que tienes que seguir adelante. No tienes el lujo de perder el control. Perder control, si eres niño pequeño, movimiento, sonido y lágrimas, saca algo del cuerpo. Pero tenemos cosas que no pudimos hacer. Así que lo que haces, Doris enseña cómo vas al jardín mágico y simplemente respiras profundo. Y luego visualizas una señal de alto y dices, alto, lo estás haciendo otra vez. Luego eliges un número entre 1 y 10. Bajas estos escalones y sales a un jardín mágico. Así que hay flores y agua y es seguro y es hermoso. Y luego te ves a ti misma, como una niña pequeña a esa edad, entre 1 y 10 años. El número que elegiste muy a menudo es 7, pero no siempre. Y ves si esa niñita puede acercarse y la sientas en tu regazo. A veces no querrá, a veces está enojada porque tienes a una niña de 7 años dirigiendo tu sistema nervioso central, endocrino e inmunológico. Y no debería conducir tu coche, no debería. Entonces lo que haces es que le dices, volveré, pero tengo que irme ahora. Quizás recuerdes la época ridícula, ya sabes, del niño interior de los 80s. Llevo a mi niño interior al trabajo y la gente llevaba un oso de peluche. Como no, le dices al niño, volveré, te cuidaré ahora, voy a ser el adulto aquí. Los adultos en tu entorno no te cuidaron. Yo asumo la responsabilidad ahora. Bajas al jardín mágico diario por 40 días. Si te saltas un día, empiezas de nuevo y puedes sanar cualquier cosa. Harás madurar ese lugar congelado en el tiempo. Lo hice con mi yo divorciada. Cuando el matrimonio terminó, sentí una bala y un cuchillo en mi corazón. Y Doris me dijo, lo hicieron, sabes, simbólicamente, así que retrocedí en el tiempo y me traté. Cerré los ojos y, te juro, Julie, supe cómo, ya sabes. Ella dijo,
suturar la herida y todo eso mientras estoy allí. Todo en tu ojo mental. Pensé, no puedo hacer esto. Esto necesita ser taponado. Así que lo taponé y luego estaba en cama. Y sabes, literalmente cada día regresaba y me sanaba hasta el momento presente. Y entonces esa parte quedó terminada, en lugar de arrastrarla hacia la siguiente década. Sí, eso tiene sentido porque no me enseñaron la sanación de la membrana energética. Me llegó al hacer esto al principio, cuando empecé tiempo completo. Pero ese granito de maíz sin reventar, lo que se me ha guiado a hacer es psicoterapia. Quieren que peles tu cebolla capa por capa de tu vida. Y sí, ya sabes, revisitemos todos esos traumas y todo. Y estoy pensando, ok, bueno, sí, siempre hay lugar para la psicoterapia. Pero en este caso, con la sanación energética, quiero sacar la cebolla de raíz. Y lo que veo es que elimina todo ese otro trauma. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Quiero ir a dónde empezó ese trauma. Puede ser que alguien te dijera cara de caca a los 3 años y te hirió los sentimientos. Como adultos vemos y pensamos, no fue la gran cosa, pero sí lo fue para tu yo de 3 años en ese momento. Ahí empezó ese bloqueo energético. Ahí no es donde ocurrió la ruptura. La ruptura ocurrió a lo largo de los años al acumularse más y más energía emocional encima. Y la información que obtengo al hacer eso es alucinante. Mi historia favorita es de una mujer en Guernsey, una isla del norte de Inglaterra, y la vi como preadolescente y había una explosión detrás de ella. Y veo todo esto con los ojos de la mente, como si viera una película. Le dije, ¿eso tiene sentido? Y ella dijo, sí, fui víctima de un terrible bombardeo de Lira cuando tenía solo 12 años. Me subí a una banca para ver qué pasaba y la metralla me entró en el costado. Ella dijo, aún tengo ese metal en el muslo. Pasé 3 largos meses en el hospital. Y pensé, ok, eso califica como un evento traumático. Sí, pero ahí empezó su bloqueo energético y nunca lo había liberado. Al iluminarlo, lo liberamos. Como dices, ya sea acostado en Central Park o si te ayudo a hacerlo, porque lo veo energéticamente. Y esa membrana del campo energético sana. El cuerpo funciona a toda potencia. Puede sanar y mantener la salud. Nunca he visto una membrana romperse de nuevo tras sanar. No digo que no pueda pasar, solo que en miles y miles de veces. Nunca antes la he visto romperse. Siempre conectaste lo espiritual al bienestar corporal y algo lo provocó. ¿Cuál fue el catalizador? Imagino que al inicio de tu carrera. ¿Cómo llegaste a eso? A que había más que solo lo aprendido en medicina. Y comparte la historia de lo que te enseñaron tu primer día en la escuela de medicina sobre las maldiciones. sí, ok. En mi familia de origen, tuve una hermana que murió en el hospital a los 6 meses. Yo le había puesto el nombre. Se llamaba Bonnie Laurie. Mi madre tuvo neumonía viral todo ese embarazo, que ni siquiera sé si existe, por cierto. Y le daban un antibiótico diario, todos los días, porque daban antibióticos como si fueran M&M's. Uy, eran las drogas milagrosas. Luego nació mi hermano. Tampoco quería comer y terminó en el hospital. Cuando yo tenía unos 8 años, mis padres lo sacaron del hospital contra la opinión médica, diciendo, si va a morir de todos modos. Una enfermera le dijo a mi madre, si yo fuera usted, lo sacaría de aquí. Los doctores no saben qué pasa. Esto nunca pasaría ahora. Ahora el Estado se llevaría al niño. Pero bueno, lo sacaron del hospital contra la opinión médica y dijeron, si se va a morir, que muera en casa con la familia, no en un charco de vómito como la otra niña. Mis padres acudieron a todos. Mi tía y mi tío, hermanos de mi papá, ambos médicos, no pudieron ayudar. Finalmente encontramos a una doctora Crump en Women's Medical, experta en endoscopia pediátrica, meter una luz de fibra óptica.
Le hizo la endoscopia en Filadelfia y dijo, el esófago está tan erosionado porque lo alimentábamos cada hora con sonda NG nasogástrica. Recuerdo sostener la sonda, o sea, mi madre estaba totalmente agotada y estaban intentando de todo para averiguar por qué este niño no comía. Los doctores le decían a mi madre que tenía un defecto mental y esto y aquello. La doctora dice, saquen la sonda. El esófago está tan erosionado que se romperá si vuelven a meter la sonda y entonces morirá del mediastino. Toda esta área se inflamará. Sacan la sonda. Esperan 2 o 3 días. Ella dijo, veamos qué pasa. Sanó. Le dieron jugo de naranja. ¡Qué estupidez! Es un poco ácido, pero lo bebía, gritaba, y lo bebía, y gritaba, y luego llegaron a casa y estaba comiendo un panecillo que la azafata del avión le había dado, y todos lloramos. Tenía 1 año y pesaba 10 libras. Recuerdo estar parada junto a la tabla de planchar, justo después de la universidad, sin saber qué hacer. Tenía un montón de becas, y pensé que iba a ser maestra de biología. Decidí que medicina era mejor, un mejor título. Le dije a mamá, trataré de averiguar por qué los doctores no hablan contigo, por qué no te dicen la verdad. En mi entrevista en la U de Buffalo, esto es el Internet de Dios, así funciona. El tipo que me entrevistó fue el médico de atención primaria, de mi hermano, y pensaba que mi hermano estaría muerto o con defecto mental. Yo quería decir, no, él está bien. No gracias a usted, porque cuando mi madre lo llevó para rondas médicas, la prueba A, le cobraron consulta. Así que no crecí con ilusiones sobre los doctores como dioses. Además, a los 12 años, cuidaba niños para una familia y tenían una caja que decía nativos de la eternidad. Y la abrí su correo. Nunca hacía eso. Estaba obsesionada. Era un libro de Flower Newhouse. Mística cristiana que veía ángeles, espíritus de la naturaleza, divas, ángeles del viento y fuego. Estaba tan emocionada, fui a casa, le conté a mi madre y me puso en contacto con esa mujer. Tuvimos almuerzos, toda mi adolescencia para hablar de cosas espirituales. Así que, ya sabes. Sí, tiene mucho sentido que ya supieras que había algo más allá que solo lo que los textos médicos tradicionales entrenaban a los doctores a pensar. Ahora, por favor, comparte con todos nosotros, porque me encanta esta historia. Comparte la historia sobre maldiciones que oíste tu primer día en medicina. Primer día de medicina. Nos hablan de apuntar el hueso, la muerte vudú. Literalmente dicen muerte vudú, que si lo crees, te mueres. Y esto es, ya sabes, en culturas como la haitiana y todo eso. Y ya sabes, y recuerdo que daban los datos de que no hay forma de evitarlo. Ellos apuntan el hueso y se acabó para ti. Y pienso para mí, ok, no es por apuntar el hueso. Es porque el sistema de creencias está muy arraigado. Está tan profundamente arraigado que a la gente que le pasa generación tras generación, o ya sabes, como en esas religiones, ¿verdad? Donde te ponen una cabeza de pollo en tu porche o clavan agujas en un muñeco o lo que sea que hagan, todo opera a nivel energético. Operan a nivel subconsciente y los humanos somos muy vulnerables a esto, como sabemos. Y Ellen Langer acaba de escribir un libro increíble llamado The Mindful Body, Thinking Your Way to Chronic Health. Ellen es la madre del mindfulness y profesora emérita en Harvard. Empieza el libro hablando de su madre, que se curó de cáncer de mama, pero la trataron como tan inválida que nunca mejoró. Si la hubieran tratado diferente, habría mejorado. Y da estudio tras estudio, como este. Te haces un análisis de sangre y te dicen, tu nivel de azúcar es normal. Digamos que es 98, pero con 99. Eres prediabético. Así van los estudios. Si te dicen prediabético por un punto en el análisis,
La mayoría de esas personas desarrollan diabetes. Pero si les dicen que su azúcar es normal, no lo hacen. Así funciona la mente. Entonces, Julie, en nuestras charlas mensuales, siempre digo, simplemente asumo que nada de esto aplica para mí. Te dicen, ok, tienes 50, necesitas colonoscopia, mamografía y necesitas. Yo digo, no aplica para mí. Cuando voy al gimnasio, de viaje, y pones tu edad y todo eso en la máquina, pongo 40. Llevo mucho tiempo poniendo 40 porque pienso, sabes, eso necesitamos hacer, sabes. Así que no aplica para mí. La edad en la licencia no aplica para mí. Eso es lo que yo no celebro cumpleaños importantes, aunque debo inventar algo, porque noto que cuando la familia se reúne para un cumpleaños importante, son los 70 de mi hermano. Quiero ser parte de la celebración. No quiero ser del número. Claro, sí. Bueno, cambiando de tema un segundo. O tal vez no. Me encanta la historia del vudú. Gracias por compartir eso. Y por cierto, ella estudió en Dartmouth, una escuela de medicina de la Ivy League. Le enseñan medicina vudú el primer día. Muy divertido. Es raro. No sé por qué, pero nunca lo olvidaré. Sí. La investigación muestra que experiencias adversas infantiles pueden llevar a problemas médicos de por vida. Habla un poco de eso. Y luego quiero entrar en detalles sobre relaciones tóxicas en particular. Hagamos primero lo de la infancia y luego pasamos a relaciones tóxicas. Ok. En la UCSD, Universidad de California, en San Diego, en la clínica de pérdida de peso, Vincent Felitti notaba que las personas que perdían peso con éxito eran las que se detenían. No entendía por qué. Escuchó por casualidad a una joven de 18 años decir, al sobrepeso se le ignora y eso necesito ser. Había sido violada y ganó 100 libras en el año siguiente. A partir de eso, Vincent Felitti hizo un estudio enorme llamado Estudio de Experiencias Adversas en la Infancia con gente de ingresos medios y mediana edad en San Diego. Gente común descubrió una correlación directa entre el número de experiencias adversas infantiles, padre con enfermedad mental, ver golpear a tu madre, hermano con enfermedad crónica, etc. Y eso llevó a mayor uso de emergencias, mayor uso de medicamentos recetados y muerte prematura. Ahora, es curioso porque el estudio fue asombroso, pero aquí tuvieron problemas, Julie. Aún puedes ver la pirámide de experiencias adversas infantiles en el sitio web de los CDC, creo. Se lo entregaron a los CDC como al final de Cazadores del Arca Perdida, donde toman el arca, la embalan y la ponen en el sótano del Smithsonian. Es como, ok, nadie va a volver a ver esto, pero tienen todas las experiencias adversas de la infancia abajo y luego flechas que suben hacia, ya sabes, uso de medicamentos recetados y esto y aquello. Y luego ponen mecanismo desconocido, porque ese es el problema en medicina. Buscan la lesión bioquímica o genética y nunca la vas a encontrar. Ahora podemos decir, conocí a Candace Pert, que escribió Moléculas de la Emoción y descubrió endorfinas y encefalinas. Son las químicas que el cerebro produce al pensar, pero también se producen más en el intestino que en el cerebro. ¿Sabes cómo tienes una corazonada que no se siente bien? O un niño dirá, no quiero abrazar al tío Pete. Presta atención, su intuición es muy, muy buena. Así que esto sabemos, y se remonta a lo que dijiste. Tienes ese granito de palomita y la envoltura tipo sarán está dañada, o el alma de alguien está atorada en el pasado. Eso lo causa. No significa que si tienes un hijo con enfermedad mental o lo que sea, estés destinado. No es eso, no es
causa y efecto. Si no hay intervención, esto es más probable. Pero todo nuestro poder está en el presente y cada uno. Y tú sabes esto por tu trabajo. Tiene el poder de revertir esto completamente. De acuerdo. ¿Cuáles son algunos problemas de salud que surgen en una relación tóxica, sea con cónyuge, hijo, padre, amigo o jefe, colega, quien sea? Bueno, esto pasa ahí. Son a menudo las personas empáticas que realmente son los sanadores y hacen todo lo posible para arreglarlo, mirándose a sí mismos, haciéndose nudos. Y muy a menudo, estas son las personas que contraen enfermedades ambientales, Lyme crónico, fibromialgia, fatiga crónica. Hacen de todo, cambian la dieta, toman jugo de apio, jugo verde, hacen ayuno, hacen de todo. Y nunca mejoran hasta que finalmente dejan esa relación. Creo que esta es la lección más grande para sanadores y empáticos. 1 de cada 5 personas es un vampiro energético. Son narcisistas, límite del grupo B, histriónicos y no van a cambiar ahora en las películas. Vamos al cine porque finalmente el tipo entiende y ruega que lo perdonen. O tu madre finalmente entiende lo horrible que fue. No pasa en la vida real y por eso vamos al cine. Oh Dios, qué alivio. Finalmente entiende y se disculpa. No pasa en la vida real. Así que les digo a las mujeres, digamos en una relación con un hombre narcisista, puedes irte y deberías por tu salud para no morir de cáncer de mama. Pero, ¿estás dispuesta a lidiar con que se volverá a casar en 15 minutos? ¿Lista para eso? Porque eso he visto una y otra vez. Y luego, ok, esto cree una empática, ok, cuando esté con la otra mujer, la mejorada, él cambiará. No te preocupes, no lo hará. Probablemente en 5 o 6 años podrás ser su amiga y compadecerse mutuamente por lo que pasa. Sí, me encanta cómo dices eso. Solo sanan en las películas. ¿Pero es realmente cierto? O sea, sé que es gracioso, pero ¿es realmente cierto? ¿Qué dicen los psicoterapeutas cuando hay un trastorno límite de la personalidad o un narcisista o algo así? ¿Son curables? Lo son, pero tienen que haber pasado por todos los terapeutas de su condado y tocar fondo. Y generalmente no lo hacen porque manipulan muy bien el sistema. Debo decir que la psicoterapia finalmente está despertando a esta designación del grupo B, porque antes, como en 1995, las parejas iban a terapia y el terapeuta hacía todo para mantenerlos juntos. La borderline o el narcisista llora lágrimas de cocodrilo, acapara la energía, todas las mujeres sienten lástima y está timando al grupo, y el terapeuta cae en la trampa, y la empática está ahí llorando, porque nadie ve su versión. Y esto funciona igual para los hombres. Los hombres buenos tienden a conectar con estas mujeres borderline, deslumbrantes y emocionantes, que le chupan la energía vital a un buen hombre. Necesitas saber con qué estás lidiando. Cuando pasé por mi divorcio, ni siquiera sabía lo que era el término narcisismo. Solo pensé, así que dile a todos qué significa. Un narcisista es alguien muy egocéntrico. Buscan ponerse en el papel de víctima. Son muy buenos en eso, sin importar qué. Ok, te daré un pequeño ejemplo de mi vida. Tenemos un bebé recién nacido y yo estoy, ya sabes, trabajando todo el tiempo. Y le pido a mi entonces esposo algo de ayuda. Golpea la mesa. No tengo ni madres de tiempo para mí. Sube corriendo las escaleras, se hace bolita
y quiere mi atención mientras yo intento lidiar con un bebé recién nacido y trabajando 80 horas a la semana. Y luego me dice, así, necesito más de tu amor, no menos. Es como, órale. Y yo mordí ese anzuelo una y otra vez, hasta que recuerdo cuando sané ese patrón y estaba con Ron, a quien conociste, y le hacían un reemplazo de rodilla. Estábamos en su casa y tenemos la estufa de leña prendida, pero es una estufa de esteatita y no estoy acostumbrada a eso. Y el humo sale por todos lados y no sé cómo abrir las ventanas porque eran diferentes a todo. Y él está gritando y el humo y esto y lo otro. Hago todo lo que puedo. Y entonces me sentí tan activada. Me di cuenta, ay, Dios mío, Dios estaba a punto de romper a llorar. Y entré a donde estaba acostado porque estaba en postoperatorio. Y me dice, ven acá, no estoy enojado contigo, solo ven acá. Solo quería sacar el humo, no tenía que ver conmigo. Nunca había tenido una relación donde el hombre asumiera la responsabilidad por su parte. Siempre trataba de hacerlo mejorar, hacerlo sentir mejor. Y esto es lo que hacemos, Julie. Lo que hacemos es, el tipo dice, ay Dios, mi esposa se divorció de mí y no puedo ver a los niños. Y lo que hace la empática, ay Dios, yo puedo sanarlo. Pobrecito, yo puedo sanarlo. No, quieres a alguien que haya asumido la responsabilidad de sanarse. Una persona normal, no una empática, diría, qué perdedor, qué frase terrible para ligar. Pero una empática, ay, déjame ayudarte a sanar tu corazón, pobrecito. Bueno, y tu primer esposo era cirujano, un cirujano muy exitoso. Así que no era alguien que necesitara que lo llevaran de la mano, uno imaginaría, pero él, sí, medio loco. ¿Cómo reconocemos cuando estamos con un vampiro energético? Según entiendo. Y me encantaría saber más. No es solo un cónyuge o pareja, puede ser un hijo, cualquiera de esas personas que mencioné. Entonces, ¿cómo reconocemos que eso está pasando con esa persona? Bueno, primero revisa tu propia energía. Estuve con alguien, una mujer muy famosa. Fui a su casa y estábamos almorzando. Sopa de tomate servida por su cocinero. Julie no podía mantener los ojos abiertos. Quería dormirme en la sopa. Luego quería acostarme en la invaluable alfombra oriental. Fue de repente, como el mago de Oz con las amapolas, amapolas. Empiezas a sentir eso, como agotada. Por algo les llamamos vampiros. Beben tu energía vital. Y para quienes pueden verlo psíquicamente, literalmente entran en tu campo energético y jalan tu energía hacia ellos. ¿Cuáles son sus rasgos? Usualmente Se presentan como víctimas profesionales, pero a menudo resultan ser muy carismáticos y bastante atractivos. Y de verdad que no puedes quitarles los ojos de encima, y lo harán. Quiero darte un ejemplo de esto. Tenía una que era amiga mía, ¿sabes? Era modelo y estaba acostumbrada a entrar en un lugar y que todos los hombres cayeran rendidos a sus pies. Pero noté que cuando no le prestábamos atención y no estaba en el escenario, se convertía en un globo desinflado. No tenía nada que decir. Era él. Cuando empecé a fijarme en eso, cuando empecé a verlo, fue como, ay, Dios mío, tienen que obtener constantemente suministro narcisista. Tu dinero, tu atención, tu energía, tu cuidado. Y de eso viven, del suministro narcisista, pozo sin fondo. Y entonces notarás, esto es lo que pasa. Te darán una pequeña migaja y tenemos que notarlo en nosotros mismos.
Te dan una migaja y se siente muy bien. Oh, deben pensar que valgo la pena. Ahí entra la adoración a celebridades. Si has estado cerca de suficientes, usualmente no hay nadie. Simplemente no hay nadie ahí. Es un gran espectáculo. He estado en el autobús con esta gente y nunca olvidaré estar en el autobús con una gran estrella. Los fans que la adoraban le trajeron regalos. Tomó cada regalo, lo metió en una bolsa de basura y lo tiraron al contenedor antes de irse. Órale. Sí. Claro, sí. En Hollywood, desafortunadamente, hay muchos de estos personajes, ya sabes. Y cuando empiezan no, probablemente no envejecen bien. Los narcisistas nunca envejecen bien, mientras que el resto de nosotros, que no somos narcisistas, finalmente empezamos a manejarlo. Sí, exacto. Así que si alguien está en una relación narcisista o de tipo vampiro energético y quiere salir, sé que hay un montón de gaslighting y eres tan maravillosa. El jaloneo, eres maravillosa. Y luego, ya sabes, eres horrible. En la siguiente frase, y no tiene sentido. ¿Cómo navegan eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo saben que eso es realmente parte de la ecuación que los enferma? Generalmente no lo saben. Ningún doctor ve el patrón. Por eso escribí Esquivando vampiros energéticos para que vieran el patrón. Pero hay cosas que hacer. Necesitas pinzar el cordón umbilical entre tú y ellos. Hay cosas que puedes hacer, como la roca gris. Roca gris. Entran. Eres una roca gris. No les das nada de energía. Luego, otra cosa que puedes hacer es comunicarte. Por escrito, tiene que estar por escrito porque cambiarán la historia. Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Te diré algo que pasa mucho. Cuando compartes la custodia de los hijos con alguien así y siguen cambiando, el horario y los niños son usados como peones en la situación. Es muy difícil, pero hay formas de manejarlo. Uno, tienes que construir tu propia autoestima para que ya no tengan la capacidad de hundirte, porque si pueden hundirte, siguen obteniendo el suministro narcisista. Sí, también he notado que el cáncer, en particular en mujeres, de mama, ginecológico, se da la mayoría de las veces en mujeres buenas para dar, pero no para recibir. Sí, así es. Hay un viejo adagio: la gente con problemas para recibir tiende a atraer a gente con problemas para dar. Y entonces tienes que practicar tus músculos de recibir. En la versión antigua de El color púrpura, hay una escena, creo que con Oprah y Danny Glover, es el malo, y ella se levanta porque se da cuenta: espera, no merezco que me traten así. Él guardó todas las cartas de ella, de su hermana, y así, año tras año, ella ha ido al buzón y nunca hay cartas. Él guardó cada una y las puso bajo las tablas del piso. Y ella entonces, cambia. Importante, pasa de la desesperación a la ira justa, que te movilizará para salir de la desesperación y depresión. No tienes derecho a tratarme así. Quería esa escena en repetición en mi consultorio, donde ella le dice al personaje de Danny Glover: me vuelves a tocar y tu vida se pudrirá. Hay algo en hacerse valer. Tina Turner le hizo lo mismo a Ike. Tenía 10 centavos y dijo: todo lo que quiero de ti es mi nombre. No me debes un centavo. Luego se convirtió en Tina. Sí, ese es nuestro trabajo aquí, porque solo recientemente hemos empezado a entender y ahora
tenemos una sociedad que fomenta esta cosa del grupo B. Ya sabes, mis sentimientos están tan heridos, vi un video de YouTube donde una mujer va a la junta escolar y dice, esto noto, tienen 30 personas aquí para asegurarse de que sus sentimientos estén protegidos. Todos son adultos aquí, no hay niños. Hablemos de los problemas del transporte escolar. Si saben escribir, si saben leer, no necesitamos cuidar sus sentimientos. Nos pasamos de la raya. Interesante. Bueno, volviendo a lo que hablábamos cuando empezamos esta conversación, y eso es para las mujeres, llegar al punto de saber que merecemos ser tratadas de una manera que tenga sentido con familiares, un cónyuge, un hijo, un doctor o alguien más, un colega o un jefe, y ya sabes, eso. ¿Cuál era la película? Ya no voy a soportarlo más. Con Albert Finney, creo que era el tipo que gritaba por la ventana. No recuerdo la película. Podría hablar contigo todo el día. Un par de preguntas más al terminar. ¿Qué es esa cosa sobre la salud femenina que la mayoría no sabe, pero necesita saber? ¿Que no estás Diseñada para desintegrarte tras los 50. No estás diseñada para encorvarte por osteoporosis, cardiopatías y cáncer de mama, presión y colesterol altos. Todo es un mito. Lo que llamamos el proceso de envejecimiento está determinado por tu actitud, actividad, dieta, cosas bajo tu control. No creo que estemos cerca de entender lo que la Biblia dijo. Estás hecha a imagen de Dios. Y cuando Jesús dijo estas cosas, y más haréis vosotros. Además, quiero llamar la atención a los cristianos porque siempre pienso, creí que creían lo que Jesús dijo. ¿Por qué no lo practican? Estaba en la iglesia el otro día y este tipo tuvo una cirugía por melanomas. Y yo dije, muy bien, si debemos orar y esperar que te recuperes, hazlo. Y reuní gente a su alrededor e impuse las manos y sigo a un tipo llamado Praying Medic. Y él dijo, bueno, tuve que practicar. Dios me dijo que tenía que practicar. Así que entré a Walmart y buscaba gente con férulas en las muñecas y oraba por su túnel carpiano. Y dijo, me volví bueno en eso porque era mi creencia, no la de ellos, la que importaba. Sí, interesante. Bueno, en mi programa de llamadas, le digo a todos cuando me escuchan, hagan una sanación. Digo, quiero que visualicen de lo que hablo, porque somos todos trabajando juntos, similar al poder de la oración. Cuando nos enfocamos en un resultado, podemos ayudar a esa persona a sanar. Nadie sana a otro, todos les ayudamos a sanar. Cuando ejercías, tú no lo hacías. Al final de un procedimiento, al suturar, no hacías que la piel del paciente creciera. Ellos hicieron crecer su propia piel. Así es. Les ayudabas a sanarse. Y ese es el trabajo que yo hago. Última pregunta, ¿por qué encarnamos? Encarnamos porque este es un lugar tridimensional único en el universo. Y lo que haces aquí para elevar tu frecuencia cambia el universo entero. Porque este es el planeta gángster del trabajo pesado. Y oí de mi amigo Daniel Brinkley, muerto 4 veces, que hay una gran lista de espera para venir a la Tierra porque es el lugar de increíble maestría espiritual. Es más difícil aquí que en cualquier otro lugar del universo. También he oído eso, y que en el mundo espiritual no hay correcto o incorrecto, ni bueno o malo, solo una experiencia. Y entonces, cuando pasamos por una situación horrible, quizás, o algo agotador, en el cielo, dicen, me pregunto qué hará con esto. ¿Cómo creará a partir de eso? ¿Qué pasará después? ¿Sabes? Y es como si lo vieran con anticipación.
No podemos entender eso desde nuestra perspectiva humana. Pensamos, por Dios, ¿por qué querría pasar por algo así? Y nos beneficia de alguna manera y beneficia a toda la humanidad también. Creo que sí. Mi experiencia también. Extraordinaria, brillante, Gracias. valiente, ovario de oro, coraje, enseñando al mundo. Las mujeres del mundo y los hombres necesitan saber esto también, por sus esposas, hijas y madres, lo que podemos hacer y cómo podemos crear una vida de alegría, propósito y salud. Y tienes mi respeto de por vida, lo sabes. Te adoro y te quiero y gracias por venir al programa. ¿Cómo puede la gente saber más sobre ti y tu trabajo? DrNorthrup.com, ahí está todo. Síganme en X. Tengo un Substack, True North, que disfruto. Mi círculo íntimo. Estoy en Telegram. En DrNorthrup.com tengo un boletín al que pueden suscribirse que dice lo que pasa. Suena bien. Muy bien. Eso es todo por hoy. Les mando mucho amor desde mi dulce hogar, Alabama. Y desde Maine hasta donde está Chris. Nos vemos la próxima. Mejora tu viaje espiritual. Haz clic en un video abajo y recuerda suscribirte, comentar y compartir con familia y amigos.